Así, fue como ocurrió. De Arthur Conan Doyle. Era una medium, que se comunicaba por escrito con los espíritus. Y esto, es lo que escribió. Recuerdo, con toda claridad, algunas cosas de esa noche, y otras, las veo borrosas, como retazos de sueños. Por eso, me cuesta tanto, hilar bien la historia. Ahora mismo, no tengo la menor idea, del motivo que me llevó a Londres, y me hizo volver tan tarde. La visita a la ciudad, se funde con todas las demás, pero desde el instante en que bajé del tren, en la pequeña estación rural, todo cobra una nitidez extraordinaria. Soy capaz de revivirlo, segundo a segundo. Recuerdo perfectamente que eché a andar por el andén y me fijé en que el reloj, iluminado al fondo, marcaba las 11:30. Recuerdo también que no estaba seguro de si llegaría a casa antes de medianoche. Recuerdo el automóvil grande que me esperaba en la puerta, con sus faros deslumbrantes y sus adornos de reluciente metal bruñido. Era mi nuevo Robur, de 30 caballos, que me habían entregado ese mismo día. Recuerdo también que le pregunté a Perkins, mi chofer, qué tal funcionaba, y dijo que le parecía un coche excelente. Ahora lo veremos, dije, y subí al asiento del conductor. El cambio de marchas es distinto, señor. Quizás sea mejor que conduzca yo. No, quiero probarlo, insistí. Y fue así, como empezamos el viaje de 8 kilómetros hasta casa. Mi antiguo coche, tenía las marchas como todos los coches por aquel entonces, montadas sobre un eje dentado. En este otro, la palanca tenía que pasar por una ranura, para subir de marcha. No era difícil dominar el mecanismo, y pronto me pareció que lo había entendido. Era un disparate empezar a aprender el funcionamiento de un sistema nuevo en la oscuridad, pero todos cometemos disparates con frecuencia, y no siempre acabamos pagando por ello un precio tan elevado, como el que yo pagué. La conducción se me dio estupendamente hasta que llegamos a Claystall Hill, que es una de las peores cuestas de Inglaterra, de más de 2 kilómetros de largo, muy empinada en algunos tramos, y con 3 curvas muy cerradas. La verja de mi finca se encuentra justo a los pies de este cerro, en la carretera principal de Londres. Acabábamos de pasar la cima, donde la pendiente es máxima, cuando las cosas empezaron a complicarse. Había subido con la marcha más alta, y quise entonces poner el punto muerto, pero la palanca se atascó entre 2 velocidades, y tuve que seguir con la misma marcha. El coche se estaba embalando, así que eché los 2 frenos, pero fallaron los 2. No me asusté demasiado, al notar que el cable del pedal se rompía, pero cuando tiré, con todas mis fuerzas, del freno de mano, y la palanca llegó hasta el tope sin agarrar, sentí que me recorría un sudor frío. Íbamos cuesta abajo volando. Gracias a que los faros eran muy potentes, conseguí pasar la primera curva sin contratiempos. Llegamos a la segunda, y nos libramos por los pelos de caer en la cuneta. A continuación, venía una recta de 1,5 kilómetros, al final de la recta la tercera curva, y por fin, la verja de mi casa. Si conseguía llegar a ella, estaríamos salvados, porque el coche perdería velocidad, en la cuesta que subía hacia la casa. Perkins se portó de maravilla, y quiero que se sepa. Estuvo en todo momento frío y atento. Al principio, se me ocurrió echarme a la cuneta, pero Perkins me leyó el pensamiento. Yo no haría eso, señor. A esta velocidad volcaríamos, y el coche nos aplastaría. Naturalmente, tenía razón. Dicho esto, desconectó el contacto eléctrico, así que íbamos sin motor, a una velocidad tremenda. Luego, agarró el volante con las 2 manos, y me dijo. Yo lo sujeto. Usted intente saltar si quiere. Va a ser imposible tomar esa curva. Es mejor que salte, señor. No. Me quedo aquí, repuse. Salte usted si quiere. Me quedo con usted, señor. Si hubiera sido el coche antiguo, habría metido la marcha atrás, a ver qué pasaba. Me imagino
que los engranajes se habrían desencajado o roto, pero al menos, habría hecho la prueba. Con este coche, no había nada que hacer. Perkins intentó ponerse al volante, pero era imposible a la velocidad que llevábamos. Las ruedas zumbaban como un vendaval, y la carrocería no paraba de gemir y chirriar. Pero los faros eran muy potentes y permitían calcular la distancia al centímetro. Recuerdo que pensé que, si por casualidad alguien nos estuviera viendo, el espectáculo, seguramente, le parecería espeluznante, aunque majestuoso. En una carretera tan estrecha, habríamos sido una muerte formidable, rugiente y dorada, para quien se cruzara en nuestro camino. Tomamos la curva, con una rueda levantada, 1 metro por encima de la cuneta. Creí que todo había terminado, pero después de dar un par de bandazos, el coche se enderezó y siguió su camino. Esa había sido la tercera y última curva. Ya solo quedaba pasar la verja de la finca. La teníamos delante, que no enfrente. Estaba a unos 20 metros, a la izquierda de la carretera principal, en la que habíamos desembocado. No sé si habría podido evitarlo, aunque creo que la dirección se bloqueó, cuando caímos en la zanja. El volante no giraba bien. Salimos disparados de la carretera. Vi la verja abierta a la izquierda. Giré el volante, apretando las muñecas con todas mis fuerzas. Choqué con Perkins, y un instante después, a 80 por hora, la rueda derecha se estrelló contra el pilar derecho de la verja. Oí el golpe. Fui consciente de que volaba por el aire, y luego recuperé el conocimiento entre la maleza, a la sombra de los robles, en el lado de la avenida, donde está la casa del guarda. Había un hombre a mi lado. Al principio, pensé que sería Perkins, pero enseguida vi que era Stanley, un compañero al que había conocido años antes, en la universidad, y por el que sentía un afecto sincero. Siempre hubo en la personalidad de Stanley, algo que me inspiraba una simpatía especial, y me enorgullecía pensar que yo ejercía una influencia parecida sobre él. Me sorprendió verlo en ese momento, pero me sentía como si estuviera soñando, mareado, confuso, y dispuesto a aceptar lo que veía, sin cuestionar nada. ¡Qué golpe!, exclamé. Dios mío, qué golpe tan brutal. Stanley asintió con la cabeza. A pesar de la penumbra, vi que me sonreía, con esa sonrisa nostálgica, que yo siempre asociaba con él. Era totalmente incapaz de moverme. La verdad, es que no tenía ningunas ganas de intentarlo. Pero todos mis sentidos se habían agudizado. Vi los restos del coche, iluminados por unos faroles que se acercaban. Vi al pequeño grupo de gente, que venía, y les oí hablar en voz baja. Eran el guardés y su mujer, con otras 2 personas más. No me habían visto, y estaban muy ocupados con el coche. Entonces, oí un grito de dolor. Lo ha aplastado, anunció una voz. Levantadlo con cuidado. Es solo mi pierna, exclamó otra voz, que reconocí como la de Perkins. ¿Dónde está el señor? Estoy aquí, contesté, aunque parecía que no me oían. Estaban todos agachados, alrededor de algo tendido en el suelo, delante del coche. Stanley me puso una mano en el hombro, y me embargó una tranquilidad inexpresable. Me sentía ligero y feliz, a pesar de todo. ¿Verdad que no te duele nada?, preguntó. Nada, contesté. Nunca duele, asintió. Y entonces, de pronto, recordé algo que me llenó de estupor. Stanley había muerto de fiebres tifoideas, en la guerra de los Boers. Stanley. Grité, pero se me atragantaron las palabras. Stanley, tú estás muerto. Me miró, con la misma sonrisa, dulce y nostálgica, y me dijo con calma. Y tú también. Fin. Gracias por ver este video. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal, Homo Lector.